tu nombre. Sí, Saludos Señor. a los hermanos, saludos a todo aquel que entra a sintonizarnos, que nos apoyan a través de las redes sociales, por los líderes que Dios está usando grandemente, por los que estamos aquí, gloria al nombre del Señor, y por todo aquel que se deja usar en todas partes, que se declara y se pronuncia y se enseña el Evangelio de nuestro Salvador Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Hoy vamos a Dios. entrar sobre el tema, vamos a hablar sobre el tema fortalecidos en el proceso. Filipenses 4:13, el versículo bien cortico. Todos lo sabemos este versículo. Que nos fortalece. Gloria al nombre del Señor. Claramente yo creo que este Mi versículo favorito. es el que se enseña más rápido. Dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gloria al nombre de Dios. Padre Jehová que está en el cielo, bendigo tu santo nombre. Gracias por este hermoso, por esta bendición de esta mañana, de podernos reunirnos en tu nombre. Por esta bendición de esta mañana, Padre Jehová, que podamos respirar el aire. Por esta bendición que nos permites, Señor, una vez más que nos da la oportunidad de corregirnos, de creer que tú eres el Dios Todopoderoso, que hay un futuro mejor para nosotros y nuestros familiares, Señor. Y te presento, pero Señor, nos presentamos en esta hermosa y bendecida mañana, porque sabemos que tú eres todo por nuestra vida, en nuestra vida. Y que así, Señor, nunca te apartes de nosotros. Ahora, Padre, abre nuestro oído, nuestro entendimiento para recibir tu hermosa palabra, pero sobre todo ayúdanos a practicarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dice el tema, fortalecidos en el proceso. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y el versículo nos enseña sobre contentamiento y la dependencia de Dios. Pablo escribió esto para afirmar que mediante la fe en Jesús, una persona puede mantenerse firme, gozoso y fiel, en la escasez como en la abundancia. Y a veces miramos lo que hace falta y no vemos todo lo que Dios ha hecho. Amén. Me impacta cuando Pablo escribió este versículo, estaba preso, posiblemente con hambre, frío o con todas las necesidades, pero tenía una paz que no era negociable. Estaba conectado con la fuente que nunca se seca. Gloria al nombre del Señor. Oiga, porque es tremendo esto, porque vamos, hermano, porque oiga, estaba era preso. Y sabemos que los que hemos caído presos, los que hemos vivido por un tiempo, por nuestras malas equivocaciones que cometemos durante esta vida. Unos cometemos unas malas decisiones, otros no. Pero los que han estado presos entendemos que están presos. Escasez de todo, empezando con la comida, en el lugar que estás, por tu libertad, por tristeza, personas que te abandonan, personas que no hablan de ti, personas que no quieren saber nada, y así sucesivamente, y etcétera, y etcétera. Pero entendemos muchos los que hemos estado que en realidad no es bueno estar preso. Yo en el sentido, a mí no me gustó estar preso por primera vez, y en realidad corregí mi vida desde ese momento. Gloria al nombre del Señor. Bueno, corregí porque no volví a caer preso. Entonces empecé a andar prácticamente, porque el que no le importa, cae 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por ahí, y ya su vida es normal. Prefiere estar preso que estar afuera, porque lo ven ya normal para ellos, que allá pues lo tienen todo, pero en escasez. Así nomás, lo tienen todo, pero en escasez. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que me gusta, que el verdadero poder es que la situación que estás pasando no te cambia a ti, sino tú cambiar la situación y hacer entender quién es el que camina contigo. Que tu verdadero valor no es lo que produces, sino el que camina contigo, que no estás solo. Por eso, habla bien sobre tu vida en cada momento. La lengua tiene poder.
Gloria al nombre de nuestro Señor. Y voy a tocar el primer punto que dice en Isaías 40:31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y hay una canción en este versículo que me encanta también. Y aquí la cantamos mucho. El hermano Alejandro siempre, ahí está también una canción. Aunque tengo rato que no la canta, que no la escuchamos. Pero esa canción me encanta porque da a entendernos a través de nuestras vidas cotidianas. Cuando Dios nos fortalece, porque en el camino de Dios, amados hermanos, es lo que vivimos. Siempre el proceso, pero en el proceso Dios nos trae paz. Porque es así. O sea, cuando las cosas van marchando lo más hermoso, viene el proceso, en eso que va marchando bien hermoso. Y tú tienes que aprender a depender. Dios te fortalece. Y aprender así como en un momento estuviste bien, cuando estás sin nada también estás bien. Porque la paz de Dios, acuérdate, siempre tenemos que entender que el que camina con nosotros es una fuente que siempre está activa. Gloria al nombre del Señor, activa. Y a muchos de nosotros se nos olvida. Se nos olvida, gloria al nombre del Señor. Y es una promesa de renovación espiritual. Significa que quienes confían pacientemente a Dios reciben fortaleza divina. Y la metáfora de las águilas representan cómo Dios nos permite elevarnos por encima de nuestras dificultades y seguir avanzando en la vida sin desfallecer, superando el límite de nuestras fuerzas humanas, superando nuestros límites de nuestras fuerzas humanas. Oye, ya empezó a caer aguacero, ya está sonando los truenos. Gloria al nombre del Señor. Y me presenta porque representa lo que Dios nos permite, elevarnos por encima de toda dificultad. ¿Vio? Entonces, hay dificultades, pero Dios nos permite levantarnos por encima de las dificultades. O sea, son promesas que todos lo entendemos y lo sabemos y lo conocemos. Y entendemos y leemos esas promesas de Dios. Pero a muchos en el momento cuando pasamos el proceso se nos olvida. Y entonces nos olvida todo lo que Dios ha hecho, lo bueno que ha hecho en nosotros. Y nomás vemos las dificultades que están al frente de nosotros. Y no está viendo que por todas esas dificultades ya pasamos. Y lo increíble es esto, que tenemos que volver a pasar. ¡Wow! Es que como Dios como que lo hace de nuevo, como que vuelve y como que nos da la vuelta de nuevo, como el pueblo de Israel que nos pone a dar vuelta. ¿Por qué? Porque Dios entiende que necesitamos, muchos de nosotros necesitamos volvernos como acogernos al Señor, volvernos a motivarnos de lo hermoso que Dios ha hecho, todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y a veces muchos de nosotros no agradecemos a Dios de lo que ha hecho en nosotros, porque en el momento que estamos pasando el proceso, prácticamente se nos olvida en ese momento. Y empezamos a declarar con nuestras lenguas, porque acuérdense, conforme a lo que uno declare, es lo que está trayendo a tu vida. Yo declaro que estoy triste, eso es lo que está trayendo en mi vida. Declaro que me está yendo mal, esto me va a seguir trayendo mal. Y así sucesivamente. La lengua tiene poder. Porque Dios nos da la autoridad de escoger lo bueno y lo malo. Y para poder escogerlo, declaramos y hablamos. Si hablamos bendición, trae bendición. Si hablamos de fortaleza, trae fortaleza. Hablamos de debilidad, viene debilidad. Hablamos de problema, viene problema. Y así sucesivamente. Pero Pablo, amados hermanos, estaba preso. Y ahí donde vemos el poder de Dios en nosotros mismos. Cuando entendemos que es necesario estar en ese momento ahí. Porque Pablo, Dios ya le había dicho a través de su profeta lo que le iba a acontecer durante este caminar en el Señor. Y Pablo decidió, amado hermano, no fue como Jonás, él decidió lo que Dios diga. Porque entendió quién era Dios. Porque una cosa es no conocerlo y hablarlo y predicarlo, pero otra cosa es conocer a Dios en medio de todas las dificultades. Cuando clamas, que Él te responde. Y te responde a base
de la necesidad que tú estás llevando a cabo en ese momento, o que has pasado, o que está por venir, como sea, hermanos. Pero ahí es cuando clamamos, conocemos a Dios y conocemos la fortaleza de Dios en nuestra vida. Por eso ese tema hoy día, fortalecido en el proceso. Porque en el proceso que Dios nos fortalece, aunque estés pasando la enfermedad, aunque estés pasando el dolor, aunque estés pasando la necesidad, Dios te fortalece en ese momento. Pero conforme tú conoces la gloria de Dios en tu vida, para conocer la gloria de Dios, tienes que clamar. Y en el momento que clamas, no simplemente es cuando estás en necesidades, sino clamar a Dios también cuando estás en los mejores momentos. En los mejores momentos, gloria al nombre del Señor. Daniel siempre lo alabó. David lo alabó en los mejores momentos y en los peores momentos lo siguieron alabando y adorándolo. Y vimos cómo fueron las pruebas de ellos. Pero en esas pruebas estaban fortalecidos en el poder de Dios, así mismo como Pablo. Lo entendemos claramente. Y Pablo en ningún momento, después que conoció a Dios a través de Jesús, sí, porque así fue que conoció Pablo. Pablo no conoció a Dios a través de toda la teología que le habían enseñado. Ajá, él no conocía a Dios. Lo conoció fue a través de Jesús. Cuando Jesús se le presentó y le habló directamente. Entonces ahí conoció, y entonces desde ahí la vida de Pablo cambió. ¿Vio? Entonces ahí vemos el punto que muchos no conocen a Dios y otros conocen a Dios. Entonces los que no conocen, entonces empiezan cuando llega el momento y el proceso que a veces cada quien llevamos es para que aprendamos a conocer a Dios. Y muchos lo rechazan. Ajá. Muchos lo rechazan a nuestro Señor en el proceso, y Dios quiere que tú conozcas a Dios en el proceso. Ajá, sí. Porque en el proceso, cuando más estamos angustiados, es cuando nosotros clamamos y escuchamos la voz de Dios. Puede ser en un silbido bien calladito, o puede ser en un estruendo, así no, como Dios quiera presentarnos en ese momento a la persona. Pero puede ser en la forma, pero Dios toca. Para mí, modo de entender a través de la misma escritura, para mí, como entiendo la interpretación del mismo espíritu, es que el mismo Dios ocasiona a veces el proceso para que lo conozcamos. Así nomás. O sea, entonces ahí es donde nosotros decimos, porque la misma palabra nos dice fortalecido, porque la misma palabra nos habla claramente que nosotros nos gocemos en las aflicciones. O sea, en aflicciones, y la palabra te habla de aflicción. Y la aflicción, sabemos que es una aflicción, amados hermanos. ¿Vio? Entonces, no es que la palabra es muy edificante, muy nutriente, pero si tú en medio de las aflicciones y en medio del proceso aprendes a escuchar y a conocer a Dios en medio de las circunstancias, empiezas a entender a qué Dios tú le sirves. Que Dios es un Dios real. Gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Vio? Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un poderoso versículo de la Biblia que ofrece consuelo, fortaleza y esperanza. Y su mensaje central es que no debes tener miedo ni angustiarte ante las dificultades, porque Dios promete estar contigo en todo momento, brindándote su ayuda, su poder y su respaldo incondicional. ¿Vio? Ajá. Pero, ¿cómo es que? Porque mira cómo lo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Porque sabes el temor que cada quien de nosotros no desmayes. Y vuelve y dice: porque yo soy tu Dios. Ajá. ¿Vio? Entonces, no temas ni desmayes. Él está contigo, y vuelve y te lo repite: yo soy tu Dios. Gloria al nombre del Señor, que te esfuerza. O sea que, en otras palabras, tu fortaleza no depende de ti.
Sí, porque dice, el que te esfuerza, dice, y siempre te ayudará. Ajá. Entonces quiere decir que en nuestro caminar vamos a desmayar, vamos a hacer tristeza, vamos a tener de todo. Pero como Dios te llamó y te lo dice, no temas. O sea, no temas. O sea, tienes temor, pero camina en el temor. Dice, no te canses, te afliges todo. Yo estoy contigo, tranquilo. Yo soy el que te esfuerzo. Pero depende en ese proceso de fortaleza que Dios te quiera que lo conozcas. Entonces te toca a ti dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. No que tú quieras que Dios haga las cosas. No, que Dios haga las cosas en ti. No que tú las hagas por Él. Porque acuérdate, Dios es el dueño, Él es el mero mero. Y si Él te dice que Él te va a fortalecer en medio de tu necesidad, Él lo va a hacer. Lo único que a ti te toca es creer. Creer en medio de cualquier circunstancia que estés pasando. Gloria el nombre del Señor. Mira como Efesios nos dice, 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Ajá. O sea, está hablando de un nombre interior de su espíritu. O sea que, en otras palabras, simplemente decir, sí, Dios nos da un espíritu de poder. Pero ese espíritu de poder, tú tienes que activarlo. Sí, tenemos que activarlo y tenemos que confrontarlo. Y tenemos que desafiarlo. ¿Pero cómo? Sí. Porque te dice, no temas, no desmayes. Ajá. No sientas temor. O sea que entonces tú tienes que desafiar a ese hombre interior. Porque la única forma de darte cuenta que Dios es el que va fortaleciendo ese hombre interior en ti es cuando tú lo desafías. Sí, ¿cómo que lo desafías? Cuando tú lo desafías. Mire, cuando tú te fortaleces en el Señor, en medio del temor, porque muchos caminamos en temor, pero entramos en ese temor, otros no. Acuérdense que el pueblo, para que las cosas se le dieran, tuvieron que primero dar el primer paso, ¿vio? Tenían temor, pero se fortalecieron en ese temor. Ajá. Pedro, cuando bajó de la barca para ir de Jesús, tenía temor, pero se fortaleció en el temor. Pero vemos cómo las cosas se fueron dando en ese temor, en ese temor que ellos tenían, se les dieron las cosas, ¿vio? Entonces, ahí es que entra el versículo. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Ajá. Todo lo puedo en Dios que me... Sí, porque tú en el temor das el primer paso. Ajá. Todo, mucho alrededor, a muchos nos pasa, pero cuando llega el momento de desarrollar, sí, vamos a ponerlo así, porque es así, desarrollar ese hombre interior que es Dios en ti, a veces nos da temor en hablar un versículo, sí, pongámoslo así, o en predicar un mensaje, pero después, en medio de la enseñanza de ese mismo interior que se va fortaleciendo en ti, a través de tu búsqueda, vas viendo cómo las cosas van cambiando a tu favor, porque desafías ese temor. Ajá. Entonces ese temor que tú desafías empieza es más que lo confronta y empieza a tomar el nivel que Dios quiere que esté en tu vida. Y ahí es donde empezamos a entender, entonces Dios, o sea, todo lo puedo en Dios que me fortalece. ¿Por qué? Porque te fortalece en el temor, que Él es el que va desarrollando, porque Él es el, como dice en el versículo de Efesios. Efesios fue que yo dije. Efesios. Efesios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ajá, ¿vio? Me fascina esto porque dice, porque es de conforme a la riqueza de su gloria. O sea, son riquezas de su mismo poder en nosotros. O sea que, en otras palabras, aquí el Señor está ejerciendo su poder en mí a través de esta prédica. Ajá. Y va desarrollando, amados hermanos, en usted el entendimiento, la sabiduría, porque dice, por el poder, el hombre interior de su espíritu. O sea que para poder nosotros entender, tenemos que confrontar el espíritu de Dios que está en nosotros.
Ajá. ¿Cómo? Hablándolo. ¿Cómo? Dando el primer paso. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Y ahí vamos viendo ahí vamos viendo el poder de Dios cuando dice clama. Y Él te responde a través de tu misma acción, porque confrontas lo que está, lo que parece invisible para ti, o no, lo que parece, ¿cómo vemos esa frase? Imposible para nosotros. Porque a todos nos va a pasar eso en el momento. A todos nosotros nos va a pasar en el momento, por la importancia de que usted y yo podamos tomarlo con control. Mira, es una poderosa oración del apóstol Pablo para que Dios conceda a los creyentes fortaleza espiritual. Significa que a través del Espíritu Santo Dios provee una fuerza interior inagotable que nace de su inmenso amor y gracia, permitiendo el creyente madurar espiritualmente y resistir las pruebas. ¿Vio? Entonces, que vienen pruebas a nuestra vida, pues las resistimos porque sabemos que Dios es nuestra fortaleza. ¿Vio? Porque la única forma de nosotros que todo lo podemos en el Señor, en Dios, es cuando llega a nuestra vida y usted decide simplemente declarar victoria con su lengua. Así nomás. Que no tengo para esta semana, yo declaro en nombre de Jesús que en esta semana hay alimento. Así nomás. Ya. Yo declaro en esta semana que tengo trabajo. Ya. Ay, pero no lo hay. Tranquilo. Fortalécele aunque no venga en esa semana. Porque acuérdense, Pablo estaba en la cárcel. Y estaba fortalecido. Y no iba para ningún lado. Pero ahí en la cárcel se dedicó a escribir todas las epístolas, hermano, del Evangelio. En el cual él de adentro mandaba las cartas hacia afuera para fortalecer la iglesia de Dios. ¿Vio? Entonces, pero a mí no me salió, pero no me salió como yo quería. Tranquilo, fortalécela aunque no le salió. Porque de eso que trata Dios, que tú lo conozcas, que aprendas a confiar en Él, aunque no veas el resultado. Ajá, pero aunque tú no veas el resultado, tú estás confiando en Él. No, Señor, pues no hubo nada, pero yo sigo confiando en ti. Sí, ahí estamos entendiendo, sí, porque el mismo versículo dice: todo lo puedo en Dios que me fortalece. Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Todo lo puedo. Pero ¿qué va cuando no hay resultado? También todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así no es sencillo. Vea o no vea, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque cuando confrontas el Espíritu de Dios, sí, porque tienes que confrontarlo para conocerlo. Cuando tú estás enamorada de tu primera novia, tú tienes que declararle el amor para saber si eres correspondido. Así no es sencillo. Y cuando eres correspondido, entran en una relación. Y esa relación empieza a madurar y llega a un casamiento y vienen los hijos. Y va pasando el tiempo y siguen fortalecidos. Así mismo Dios, confrontaste ese amor. Si eres correspondido, así mismo Dios. Confrontamos a Dios y damos cuenta que Él es un amigo, un amor. Es la misericordia, es la provisión. Y empezamos a ver que Dios es real, pero tienes que entrar en una relación, confrontar y ver si es verdad. Ese Dios que está en ti. Ajá, porque está en nosotros. Y para Él puede irse desarrollando en nosotros. Usted tiene que aprender a creer que esa es la pareja con la que has decidido andar el resto de tu vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ajá, entonces así mismo como tú decides tu pareja, así mismo decides que Dios es que va a andar el resto de tu vida contigo. Y empiezas a caminar fortalecido, que aunque vengan las necesidades, tú tranquilo. Es parte del proceso de aprendizaje, pero con Dios, no solo. Entonces tú aprendes a no desesperarte, a andar en paz y tranquilidad. Y muchos, me imagino que a Pablo cuando lo vean allá preso, los guarditos decían: este como que le gusta estar aquí.
como que le encantó estar preso. Porque lo ven tranquilo, orando, cantando, escribiendo, tratando a las personas bien, haciendo bien, evangelizando en el nombre del que se le reveló a él, en él mismo, porque Jesús se le reveló a él mismo. Sí, Señor. Y lo confrontó y vio que era real. Entonces, oye, pero ¿quiere estar preso? No, aprendió a tener, Dios le enseñó que estar ahí o afuera con él, tranquilo. Sentó a las necesidades, Dios estaba ahí. ¿Vio? Podía estar con frío y Dios estaba con él. Aprendió a no quejarse porque vio que era real y aprendió a entender que si así Dios lo quería tener, era la voluntad de él. ¿Por qué? Porque entendía que le estaba enseñando para poder escribir todas ese evangelio para que usted y yo hoy en día lo predicáramos y lo enseñáramos. Así no es sencillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Pero cuando vienen las pruebas, ¿y a dónde está Cristo? ¿Tú eres Dios de real? ¿Tú eres Dios real? ¿Y por qué estoy pasando trabajo? Pues vea los grandes siervos de Dios que usó en la Biblia. Como tuvieron sus momentos de abundancia y de paz y de todo, así tuvieron sus tiempos de necesidad y de persecución. Y más de uno tuvieron presos. Y más de uno no tuvieron en los momentos que comer. Pero Dios siempre les proveyó al tiempo que Él quería. Porque Dios mismo es que está en control de todos nosotros. Estamos entendiendo, más hermano, el punto. De que el punto en Dios es que no importa cómo esté la situación. Oh, pero hermano, ¿pero qué? Porque usted no está. Y usted no sabe las veces que yo he pasado. No, usted no lo sabe. Porque uno pasa y cuando habla con experiencia. De que en realidad cada quien déjame decirle, todo el que habla, hay personas que hablan de que no ha pasado nada. Sí, lo entendemos. Pero hay personas que sí la han vivido. Y el que la ha vivido, hay conexión con el que ha vivido y ha pasado esas necesidades. Así nomás es sencillo. Sí. Porque usted no puede de hablar de droga si nunca pasó una droga. Y no sabe que es un demonio de la droga. Usted no puede hablar de alcoholismo y nunca ha sido alcohólico. Y no va a entender que el alcoholismo es un demonio de alcoholismo. Pero cuando usted ya habla de alcoholismo, hay una conexión con otro que fue alcohólico. Si no más. Cuando usted habla de droga, sabe que se conecta porque le está hablando de la realidad. Que es otra fuerza que te lleva. Otra fuerza que te quiere tener esclavo, esclavizado. Como muchos lo tienen esclavizado, otro Jesucristo rompió esas cadenas. Y cuando viene y dialoga y dice, sí, Dios me fortaleció, Cristo me fortaleció en medio de ese proceso. Aprendí a conocerlo, aprendí a retarlo. Mire, y cuando usted lo reta el Señor, si tú eres real, ¿por qué tengo que estar ahí? Y le entregas ese peso de angustia, esa atadura, esa encadenada. Dios brega en esas cadenas. Y entonces empieza a entender, sí, empieza a tener una relación con Dios. Que tú empiezas a hablar y empiezas a evangelizar y empiezas a enseñar, gloria al nombre del Señor, a base de lo que tú también has pasado. Sí, amado hermano, así es Dios. Por eso Pablo, cuando escribió todo eso, transmitía, hasta el día de hoy sigue transmitiendo a través de su hermoso Espíritu Santo. Cuando el Espíritu lo usó grandemente a Pablo, no estaba en las mejores. Porque cuando está en las mejores, Dios no estaba con él. Pero cuando está en las peores, ahí es donde estaba Dios con él. ¡Wow! Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Cómo Él hace las cosas? ¡Wow! Pero cuando Pablo estaba, no perseguía a la iglesia. Pero cuando estaba peor, ahí era que estaba Dios. ¿Y por qué estaba pasando trabajo? Porque así Dios le dio las ganas para que nos siguiera instruyendo hasta el día de hoy, a usted y a mí, que a veces somos rebeldes. Que le echamos la culpa a Dios de lo que para nosotros, para lo que es una bendición. Sí, le echamos la culpa. ¿Por qué? Porque se ve que yo no quiero pasar esto. No quiero pasar esto. Pero es necesario que todos pasemos por las derrotas. Sí, por las derrotas. Porque hay muchas derrotas en nuestras vidas. Sí, derrotas.
Pero cuando después vemos esa derrota, vemos que era necesidad que pasara esa derrota en nuestras vidas para que aprendiéramos a conocer más a Dios en esas derrotas. Así nomás es sencillo. Pablo estuvo derrotado, si venimos viendo, en nuestra vista humana, ¿no? En nuestra vista humana, no me malinterpretan, en nuestra vista humana parecía derrotado. ¿Cómo un hombre que usaba tanto y cuando conoció a Cristo, toda su vida estuvo preso? Y en lugares, iba a lugares a hablar pero porque Dios así lo quería, para que el evangelio llegara a los meros humanos, para que el evangelio se fuera desde arriba hacia abajo. Porque cuando venimos a ver a Pablo, el evangelio lo llevó siempre en los altos, en los tribunales, porque estuvo en tribunales y siempre daba ¿qué? Confesando, declarando y enseñando el evangelio como él se había convertido. Ajá, ¿vio? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo. Amén. En todas esas necesidades, en todas esas angustias, en todas esas pruebas, en todas las cárceles, en todos esos viajes que iba como preso, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque así Dios mismo le dijo a sus profetas: es necesario que este hombre, porque va a ser de gran bendición al evangelio, porque lo voy a usar grandemente, de gran bendición al evangelio, porque lo voy a usar grandemente. Así nomás es sencillo, ¿vio? Porque Dios conocía, vamos hermano, que Pablo tenía carácter, pero carácter de hombre, pero cuando conoció al Dios Todopoderoso, Dios dijo: ahora ya me conoce, ahora vamos a usar ese carácter. Ajá. Y ese carácter se manifiesta a través que siempre Él ponía a nuestro Señor en primer lugar, en todas sus necesidades, ¿vio? Entonces, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero en las malas que tuvo Él, a los ojos humanos. Sí, hermano, como preso, para arriba y para abajo, allá, humillado. Oye, lo tenían que hacer bajarlo por pared, tenían que hacerlo más de y lo perseguía. Todo fue persecución a Pablo. Vamos, hermano, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Vio cómo el Señor es? Entonces, hermano, esto es un privilegio. Que cuando usted no lo reconocen como un predicador o como un llamado al evangelio, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque Dios lo llamó a usted ¿a qué? A evangelizar, a la enseñanza, a seguir a Cristo. Y el llamado de todos nosotros es hablar de Cristo, no más. Pero usar nuestra naturaleza humana como testimonio de lo que Dios como nos sacó de la esclavitud que estábamos una esclavitud que estábamos. Así es, sí, Señor. Y entonces, ¿qué podemos predicar? ¿De qué podemos hablar? Del diablo. No podemos darle crédito al diablo. Tenemos que todo a Dios, porque el diablo te tenía en lo peor. Pero Dios te tiene ahora como te tiene ahora. Sí, te ha levantado. Gloria al nombre de nuestro Señor. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos nomás en pruebas hasta que pasemos de este mundo. Así nomás es sencillo. Todo lo puede, pero usted contento y todas las cosas le van saliendo y va caminando y va andando en el poder del Señor, porque usted decidió confrontar al Dios Todopoderoso. Sí. Es que no, venga a leer una cosa más, hermano. Cuando el pueblo y Moisés clamó a Dios, Dios mismo le dijo: ¿por qué clamas a mí? Así no le dijo: ¿por qué clamas a mí? Confróntame si soy real. Dile al pueblo que avance. ¿Vio? Y cuando avanzó, las aguas empezaron. ¿Por qué? Porque confrontaron el poder de Dios. Porque a veces no creemos que lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, Dios le dijo: ¿por qué clamas? Moisés, ¿qué tiene en la mano? Dile al pueblo que avance. Hermano, él le dijo: dile al pueblo, ¿qué tiene en la mano? Usa lo que tiene en la mano y dile al pueblo que avance. Eso fue lo que le dijo. Y el pueblo avanzó. Y el poder de Dios se manifestó. Así es, sí, Señor. ¿Vio, más hermanos? ¿Y estaban en qué? En una angustia.
Ajá, ¿vio? ¿Estaban en qué? En que no encontraban más esperanza porque le tenían miedo a ese pueblo que lo venía a Egipto, que venía con todo su ejército a destruirlos. Y no tenían otro más remedio que avanzamos o dejamos que este tipo nos acribille. Y eso fue lo que hicieron. Avance. Ellos avanzaron. ¿Vio? Entonces, la única forma de conocer quién es Dios es en el problema. Sí, Señor. Ajá, en el problema. Ahora, Dios se manifiesta así por aquellos que no creen. Y para los que creen, los dejan como testimonio para que sigan creyendo la nueva generación. Así es. Porque lo que está escrito no será borrado. Seguirá presente generaciones y generaciones. Y será predicado el evangelio de Cristo de arrepentimiento hasta que Cristo venga. Porque a esto nomás que estamos todos nosotros, a seguir predicando y fortaleciéndonos con coro, con unión, con amor, trabajando juntos en la obra de Dios, dándonos ánimo los unos a los otros. Cuando te sientes solo, sigue creyendo. Dios quiere que tú estés solo, así nomás, por un tiempo, porque nada es para siempre. Todo tiene que terminar. Sí, Señor. Entonces, así como todo termina, las pruebas, así viene también la felicidad en Cristo. Eclesiastés nos los habla. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Entonces, simplemente el saber que todo tiene su tiempo, pues sea gozoso cuando le vengan esas pruebas. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero cuando llega todo, entonces salgo corriendo a contarle al vecino todos los problemas, a llorarle al hermano o a la hermana, pero menos al que te va a fortalecer. ¿Vio, hermano? Entonces es muy importante que aprendamos a separar las cosas. Y si hay momentos que tú puedes tener tus conversaciones con una persona que inspira confianza en ti, está bien. Vamos, hermano, porque Jesús aún con sus discípulos lo hablaba, eran amigos. El mismo Jesús nos llama amigos. Ya no los llamaré esclavos, ahora los llamaré amigos. Porque los amigos conocen las cosas de los amigos. Ajá, ¿vio? Entonces, por eso el Señor dice, bueno, ya no los voy a llamar, ahora los llamo amigos. Entonces, ¿vio? El punto clave, porque un amigo, de todas maneras, decimos no, porque tampoco no podemos estar religiosos, porque cuando tú te acercas a un amigo, Dios te habla a través de ese amigo el consejo que tú necesitas. Porque así fue con Moisés y el suegro. Le dijo, mira, tienes que hacer esto, porque si no vas a desfallecer y no vas a poder. Busca ancianos conforme a lo que tú crees y pon las tareas más pequeñas y tú las tareas más grandes para que así tú descanses, ¿vio? Entonces, en otras maneras, hay momentos que tenemos que hablar con amigos, pero hay momentos que tenemos que hablar directamente al trono. Gloria a Dios. Sí. Y tenemos que aprender a reconocer esto y eso lo empiezas a entender cuando tú empiezas a confrontar a Dios. Sí, tenemos que aprender a confrontarlo, porque así es la única forma que entendemos que Dios es real. Amén. Y que Él es el fiel proveedor y que Él es tu fiel ayudador. Es la única forma. Gloria al nombre de nuestro Señor. Si no, no vamos a entender el poder de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿a qué Dios yo estoy siguiendo? Tengo que saber a quién Dios yo sigo y a quién yo honro, porque tengo una comunicación con Él, tengo una amistad con Dios. Quizás no una amistad 100%, pero sé que Él es real y acudo a Él en mis momentos cuando más lo necesito. Porque hay momentos que tú puedes recurrir a una persona y decirle, mira, necesito esto, préstame esto. Pero hay ocasiones que tienes que ir directamente a Él. Sí, Señor. Así nomás es sencillo. Y tienes que aprender a saber, a tomar esas decisiones correctas, pero en el espíritu de Él. No en emociones. Recuerda que nosotros somos muy emocionales. Así es. Y cometemos a veces decisiones que después nos arrepentimos. Pero como Dios es fiel y sabe que usted iba a tomar esa mala decisión, pero en esa mala decisión te enseña. Te enseña en esa prueba fuertemente. Sí, te enseña. Pero todo lo puede en Dios. Que en la prueba más dura, Él
te va a fortalecer. Ujú. Pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Pasó con Daniel, pasó con David, pasó con Abraham, pasó con muchos hombres de Dios. Todos pasaron con Isaac, con Samuel. Mira todos los profetas. ¿Ah? Y vieron todo lo que ellos pasaron. Y vemos que ellos lo pasaron igualmente. Hermano, téngalo presente que cuando usted empiece a leer y a conocer a Dios a través de la Biblia, también usted lo va a pasar. En otra forma, pero también lo va a pasar. Ujú. Cuando más se siente fuerte, cuando más está contento, cuando más usted está avanzando, ¡pum! Cae preso. ¿Hacia dónde va? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué estoy preso? Y cuando está preso, en vez de hacer la gestión y decirle, Señor, ¿para qué tú me traiste ahí? Empieza con yo, digo, ay, no, saca. No, haga lo que tiene que hacer cayendo preso. Evangelice. Habla en nombre de Dios, porque Pablo lo hizo cuando cayó preso, ¿verdad? Ajá. Siguió evangelizando y diciendo todas las cosas, ¿cierto? Y otros caen y empiezan que yo no. Y le echan la culpa a Dios que por qué cuando más lo hacía. No, porque ahí es donde empiezas a conocer a Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. O si no empieza, se va un ser querido. Puede haber un rompimiento El primer pensamiento de relación con tu novia o lo que sea. Cuando más está fortalecido, tu hijo empieza con una grosería contigo. Eso no cambia lo que Puede que el enemigo lo lleve a lo peor a tu hijo. ¿Y por qué, Señor? No, es que el Señor te está enseñando. Y le está enseñando también a aquella persona también. A su tiempo. Pero tú tienes que seguir firme, seguir clamando, seguir declarando, seguir enfocado en las cosas de Dios. Aunque vea que el otro esté perdido. Pero como Dios es fiel y todo tiene su tiempo, así es con Dios las cosas. Así Y que es. usted mantenga esa promesa, gloria al nombre del Señor. Y Benito te Amén. está paseando, me gusta cuando está con confianza, Benito. Está mi pana, ahora Benito es mi pana. Gloria al nombre del Señor. Ajá, ¿vio? Y me fascina porque aquí ahí mismo este versículo dice en Colosenses 1:16, en Colosenses 1:11, en Reina Valera dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Pero me gustó más en vida plena, por eso lo escribí los dos. En vida plena, Colosenses 1:11, y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Ahí me gustó eso, porque en Reina Valera dice en longanimidad y en vida plena dice en toda situación. Vuelvo y repito este versículo en Colosenses 1:11. Y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¡Wow! Ese versículo me voló. ¡Wow! Fortalecido en su poder. Sí, nomás. En su glorioso poder. Y fortaleciéndonos en toda situación. Oye, ese versículo no está sacando nada en toda situación. Pueda que tenga o no tenga. Pueda que tenga ropa o no tenga ropa. Pueda que tengas canción o no tengas canción. Pueda que no tengas donde vivir o no tengas donde vivir. Sea que tengas comida o no tengas comida. En toda situación fortalecido, ¿vio? Entonces, fortalecido en la poderoso glorioso en él. Porque esto es como Dios es todopoderoso. Yo no voy a pasar trabajo. Hermano, desde que desobedecieron a nuestros primeros padres, o sea, simbolizando nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque seguidamente ahí viene la generación. Así es. Desde ahí cayó esa maldición a todos nosotros. Y esa, Así es. aunque estemos nosotros, amados hermanos, fortalecidos en Dios y siguiendo evangelizando, el pecado ya está en nosotros, eso nos sigue. Y por ende van a llegar todas esas pruebas en nuestra vida. Pero Colosenses 1:11, aquí mismo nos dice, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Fortalecidos en todo sentido. Dice,
fortaleció en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. O sea que perseveramos con paciencia en toda situación. O sea que el día que no haya, hay que seguir perseverando. Porque Dios está en control de la situación. Sí, Señor. Que si no puedes ahora, puedes mañana. Si no puedes mañana, pues el segundo día. Pero Dios está en toda situación. Pero nos manda que perseveremos en toda situación. O sea que si no tengo hoy, tranquilo. Cree que después Dios va a proveer eso que no pude en ese momento. Y así venimos viendo las cosas de Dios que no entendemos. Porque muchos creen que en el Señor todo el tiempo nos tiene que ir bien. No, hermano, ¿quién usted le dice eso? El día que usted va a estar sin un peso. Sí, hay días así, pero hay días que usted va a tener con el bolsillo que usted puede tocarse y dice, wow, aquí hay algún moñoñito. ¿Vio? Como un día va a tener problemas, otro día va a estar en paz. Pero en cada situación estemos firmes, creyendo quien nos llamó no nos abandonará. Es fiel para cumplir. Porque aunque estés pasando lo que estés pasando, lo que yo esté pasando, Dios no me va a abandonar ni te va a abandonar a ti. Es una promesa. ¿Qué no lo dijo en Isaías? No desmayes, no temas. Yo soy tu Dios. Yo estaré contigo, dice. Ya. Así no temas. Yo soy tu Dios. No desmayes. Yo soy el que te fortalezco. Yo soy tu provisión. Pero tú tienes que poner a prueba y confrontar a Dios. Señor, si tú eres así, pues dame fortaleza. Así. No que cambie la situación en el momento, porque Dios quiere la va a cambiar en el momento, si no, no. Pero te tiene que fortalecer. Porque aún David, que era conforme a su corazón, falló. Y aún David se tuvo que volver un loco para que no lo acribillaran. Fue hasta sabio e inteligente. No, o no fue así. Sí, Señor. Cuando David en su momento estuvo solo, después que lo alababan a David, el pueblo, y lo querían hacer rey antes de tiempo, y querían hacer una cosa con David, después quedó solo. Sí. Solo, corriendo, sin una espada, sin qué comer, ni un lugar a donde llegar. ¡Oh, aleluya! ¿Ah? ¿Y él en quién se fortaleció? Tienes un montón de ropa que ya no te pones. En Dios, lo confrontó en esa fortaleza. Ah, ahora estoy pasando la prueba. Ahora te voy a confrontar si en verdad tú me vas a mantener como tu palabra lo dice. Y en toda esa persecución, en todas las necesidades, que no tenía que comer, que no tenía espada, que no tenía dónde vivir, que estaba un camino, Dios lo fortaleció. Con todas las necesidades, ¿vio? Entonces claramente, y Pablo lo entendió. ¿Usted lo ha entendido? Porque yo lo he entendido a través de la Escritura y a través de lo que a mí me ha pasado. Solo Dios lo sabe. Porque uno puede contar más de una cosita, pero hay cosas que a veces Dios no lo permite que tú digas otras cosas que tú has pasado y que tú quieres decir y tú no las dices, porque no sale, porque así Dios lo quiere. Así no, para su momento, si Él quiere que se sepa, se sabe. ¿Para qué? Para edificar a otra persona a su momento. Ajá, ¿por qué? Porque así Dios lo quiso, lo hizo con Sara. Una señora de 100 años, cerrada. ¿Y qué hizo? La fortaleció para hoy en día muchas personas, muchas mujeres que no tuvieron, te lo digo, confronta a Dios y ponen a Sara ahí. Hey, ¿te acuerdas de Sara? ¿Te acuerdas de Ana? Haz lo mismo conmigo como Ana, haz lo mismo como lo hizo con Sara y así sucesivamente, para su momento. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que confrontar a Dios. ¿Por qué Diosito no lo puedes hacer conmigo? Yo sé, Señor, que tú puedes hacerlo. Y saber esperar en Dios las cosas. Pero traérselo también a la mesa. Si lo hiciste con Él, ¿por qué no conmigo? Y así sucesivamente, amados hermanos. Es claro, Dios es claro. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mira, un ejemplo es Gedeón. Nos habla en Jueces 6:11 al 2 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joab, abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los medianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Vio, hermano? ¿Cómo? Vemos cómo es. Mira, ahí vemos cómo Dios fortaleció a Gedeón. Otros no hacían lo que Gedeón estaba haciendo. Gedeón estaba cuidando a su familia, a su papá, a su mamá, a su hermano, cuidando ese trigo, y se atrevió a salir afuera, pero con miedo y todo. Y Dios se le presentó en un ángel se le presentó y le dijo: varón esforzado y valiente. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando. En otras palabras, Gedeón decía: yo sé que Dios, tú existes, yo sé que tú eres real, pero yo no puedo estar metido aquí en la casa haciendo nada cuando mi familia tiene hambre y yo también con hambre. Y está el trigo allí, y cuando salimos nos lo roban y nos matan. Pero él salió con todo a trabajar y a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa fortaleza, aunque él no lo sabía. Pero se le presentó el ángel y le dijo: varón esforzado y valiente. Le dijo. ¿Ah? Y vemos la historia de Gedeón. Y vemos la historia de Gedeón, que 32 hombres que tenía como ejército, Dios le dio la victoria con 300. Pero antes de eso, él probó a Dios a través de un vellón. Y le dijo: si tuviera simplemente, no nada de lo que había alrededor, sino el vellón mojado, y después se la tiró para atrás, si tuviera también seco al otro día o como fuera. Y Dios tenía paciencia con Gedeón, porque Gedeón lo seguía como probando porque tenía miedo. Pero el Señor le dijo: tú eres valiente y valeroso. ¿Ah? Y cuando él dio el primer paso, todavía Dios le tuvo que hablar a través de 2 hombres que tuvieron un sueño. Porque todavía, y con todo eso él dijo: oye, usted sabe que ir a espiar el ejército y bajar ante los enemigos y caminar entre ellos y escuchar a 2 hombres que están hablando sobre que la victoria ya la había dado Dios a través de Gedeón. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Lo fortaleció grandemente. Sí, Señor. Entonces así mismo Dios te quiere fortalecer en medio de cualquier situación que estés pasando. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Tú tienes que recibir esta palabra. Dios te está diciendo ahora que en medio de tu problema Él te quiere fortalecer, pero cree y confronta y conoce al Dios Todopoderoso que está en ti. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios es fiel Todo el tiempo. Gloria al nombre de nuestro Dios, aleluya. Ajá, ¿vio? Y aquí termino, porque ya está muy largo y ya 45 minutos ya me habló mi Señor. El poder de Cristo es infinito. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Vio? Y me gusta porque cuando vemos, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y hay personas, aún Dios te habla a través de la Escritura y te ha manifestado que Dios, y aún hay personas que dudan. Sí, así por aquí lo podemos verlo, aún caminando con Dios. Mire, cuando leemos un poquito más arriba, vamos hermanos, y leemos el 16, 17, voy a leerlo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Óigalo bien. Después que Jesús se le manifestó, después que Jesús, óigalo bien, por ahora le digo que hay personas dudan en esta iglesia. Después que Jesús les hablaba lo que iba a pasar, después lo vieron que lo crucificaron, lo llevaron a la cueva a enterrarlo. Después vio cómo se les mostró. Y aún este discípulo Timoteo era, creo yo, no me acuerdo muy bien, y le dijo que hasta que no creyera si no tocara su herida o Tomás, y gracias hermano, y hasta que no tocara, y todas las cosas, y después que Dios le dice: ven a Jerusalén que voy a mostrar, todavía están dudando allá. ¿Ah? Óigalo bien, todavía están dudando. Por eso Jesús le dijo en Mateo 28, 18, y Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Vio? Entonces, y después de eso, dudan los discípulos. Después que Él murió, resucitó, comió con ellos, se le pasó por una pared, volvió y se le manifestó, siguió predicando, dice la Escritura, siguió manifestando a otros, hablaban de Jesús, se le presentaba el que quería,
Y aún Dios les dijo, nomás a los 12, porque mira, todo el evangelio de Cristo empezaron con unos poquitos que no creían, nomás creían los 12 y los demás no. Ajá, tú tienes que creer. Entonces, si Él dice, toda potestad me ha en los cielos y en la tierra, y los que caminaron con Él, que eran los discípulos, que los llamó nomás ellos 12 para que lo vieran partir de la tierra, porque así dice la Escritura. Él mismo, paso a paso, después que ya los bendijo y les dijo y les dio el Espíritu y todo, lo vieron que se fue subiendo y dudaban. Así hay hermanos en la iglesia. Dudan con todos los milagros que Dios ha hecho en su vida. Pero Dios te está diciendo, mira, hermano, para el que cree todo es posible. A ti te toca nomás creer y confrontar a Dios el poder que está en ti. Y declaró con tu lengua, Señor, tú eres todo para mí. Por eso Pablo, cuando vino y conoció a Dios, pero cuando una persona conoce a Dios, mire, ya no duda. Es la misma palabra que se usa. Aunque no tenga lugar, aunque no tenga donde vivir, ya no duda en Dios. El salmista no pide un retoque. Porque mismo Dios nos dice, se camines por fe. Y aunque tú no veas las circunstancias, es por fe. Aunque tú no veas las cosas realidad, es por fe. Aunque tú ahorita que estás solo, tienes un lugar, por fe. Así es que Él nos fortalece cuando más estamos débiles. Es por fe. Y si dudaron aquellos 12 que hoy en día son como, los usan nosotros como testimonio, vamos hermano, así van a haber muchos que no van a creer que en su momento que le fallan a Dios cuando no tienen que fallarle, le fallan a través de lo que es más suave, del que la vida les trae mejor. A veces muchos dejan el evangelio por irse a trabajar en otros lugares que Dios no los llamó por el momento a trabajar en otros lugares. Los llamó a trabajar para Él. Y Dios en la presencia le dice, vayan, les da autoridad, pero no quieren a Cristo porque saben que en el momento que van trabajando para Cristo es de necesidades, necesidad sobre necesidad. Que tú tienes que, oye, necesidad sobre necesidad, pero en cada necesidad Dios te va a proveer a la forma que Él sabe. Te va a fortalecer en el espíritu para que sigas creyendo en media necesidad. Hay personas, siervos de Dios, de testimonio, y empezando conmigo, que tú no has tenido nada, pero sigues predicando el evangelio. Que tú no tienes dinero en el bolsillo, pero sigues predicando el evangelio por fe. Que sigues dando testimonio que Dios es real, aunque tú no tengas nada y te está llevando esa prueba, que a veces estás como en el espíritu, te sientes cansado, pero el mismo Dios te fortalece en ese cansancio, y ahí es donde empieza a manifestar el poder de Dios, porque tú mismo como que confrontas a Dios en medio de esa tristeza, de esa angustia, en medio de esa debilidad que tú tienes. Dios te va fortaleciendo y empiezas a darte cuenta que Dios es el mero mero. Vamos, hermano, Dios a su escogido lo escoge por algo. Aunque se demore, aunque pase necesidad, aunque pase frustración, aunque pase debilidad, aunque se encuentre solo, Dios te sigue dando la fortaleza de que Él está en control de tu vida. Sí, Señor. Y se lo digo como testimonio en mi vida. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Toda la gloria y la honra es para nuestro Salvador. Gloria en nombre de nuestro Señor. ¿Vio? Entonces ahí podemos ver todo esto. ¿Ah? Y les dijo, en Lucas 8:28, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedece? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Ah? Los mismos que estuvieron caminando con el Señor le dicen, ¿quién es este? Pero ¿quién es este que ustedes están declarando que este es el Hijo de Dios? Y después dicen en el versículo, ¿quién es este? Y ellos después, el Señor mismo Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen? Los demás dicen, no, con un profeta, y usted quién dice, el Hijo de Dios. Y después lo ven caminando sobre el agua y le dicen, ¿quién es este? Que este lo obedece. ¿Vio? ¿Quién es este? ¿Cuál, hermano? El que usted dice, el único que la puede es todo, que los vientos y los mares lo obedecen. Entonces, ahí cuando usted lo confronta, dice, si tú eres real, deja que yo vaya allá. Que lo que parece imposible para mí, en tu nombre, yo puedo hacer las cosas. Por eso cuando Pedro bajó y dijo, mándame que vaya, y él dijo, ven, y él caminó y vio que caminó. ¿Vio? Porque la importancia de usted creer en las cosas. Amor hermano, Dios te dice en esta hora,
No dudes en Él. No dudes en ningún momento. El camino de Dios es de un proceso, pero de tranquilidad, de paz y de abundancia. Porque lo único que necesitamos en este camino es tener paz y lo demás que llegue por añadidura. La importancia que usted crea, cuando Dios le da una asignación, no busque excusa. No se condene con su lengua. No declare cosas que usted no puede. Porque entonces cuando usted declara cosas y busca excusas de lo que usted no puede, usted necesita conocer a Dios, usted no conoce a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, que ha sido en su vida, uno no declara cosas que uno no puede. Usted tiene que declarar que en medio de cualquier dolor que tenga, todo lo puede en Cristo, porque la única forma de conocer a Dios es cuando usted da el primer paso. No dé el paso buscando nomás que Dios le dé todo ahí en su mano. No, así no. Dios no, en la Biblia no lo dice así. Todos pasaron por lo que pasaron. Usted no es el más porque no, usted no es el más. No, Señor. Nadie es el más aquí, todos tenemos que pasar, pero confiando en Dios, porque cuando Dios le está hablando y le dice, y usted no obedece, simplemente Dios lo corre para un lado. Ah, tú no puedes, pongámoslo otra vez, y después está yo, ay, necesito. No decir que no puedes, porque si no puedes hacer esto, entonces ¿cómo estás llorando a Dios que te dé provisión? Si no puedes hacer esto que te está mandando. Entonces toca hacer, que entonces Dios le toca hacer, pues vamos a poner a este acá, porque este se ve que sí puede hacerlo, hasta que el otro aprenda a creer más en Dios. Amén, gloria a Dios. Lo que tú declares trae bendición para tu vida, para tu cuerpo, para tu casa, para el entorno donde tú manifiestas, para tu generación, para tus hijos, para todo. Aleluya. Aunque no lo ves ahora, tranquilo, que a su tiempo Dios te da la victoria. Ahora haz lo que Dios te mande a hacer, que Dios te va a fortalecer en todo. En todo, pero aquí ese camino es por fe y no por vista. Palabra de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dios es